Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. La doctora. Buenas tardes. Vamos a subir un poquito el volumen porque me parece que lo tengo muy bajo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno. Sí, sí, lo escuchamos bien, doctora. Buenas tardes. ¿Bien? Sí. Bueno. Bueno, ahora sí les voy a pedir que se silencien a todos. Carolina, Hernández. Pues se escucha. Los micrófonos. Ahora. ¿Estamos todos bien para arrancar? Okay. Sí, sí, se escucha. Bien. Bueno. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a comenzar a hablar un poco de la problemática del matrimonio dentro de lo que es el derecho internacional privado, porque claramente matrimonio es un tema que ustedes ya vieron en derecho de familia y a nosotros lo que nos interesa es la perspectiva del matrimonio, pero en lo que hace a la problemática del derecho internacional privado, es decir, a los matrimonios internacionales, que son los matrimonios con elementos extranjeros. Bien, entonces nos vamos a focalizar en tres aspectos. Nos vamos a focalizar la primer parte en la forma del acto matrimonial, ley aplicable, modalidades, excepciones. ¿Quedó congelada o a mí sola? No, sí, se cortó. ¿Se trabó? Ah, no, pensé que era mi sola. Quedó se me congelada. ¿Se cortó? Quedó Hasta congelada, excepciones. doctora. Sí, En sí. excepciones. ¿Ya está? Sí, 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 se le cortó cuando dijo excepciones. Sí, lo que puede pasar es que cuando somos muchos, y somos 60, a mí me encanta que estén las cámaras conectadas, ustedes saben que a mí me gusta verlos, pero a veces, cuando están todos con cámara, o hay muchos con cámara, eso interfiere con el Zoom. Vamos a probar, no apaguen la cámara todavía, pero si volvemos a ver que se congela, vamos a tener que apagar la cámara. ¿Estamos de acuerdo? A mí me gusta verlos, porque la verdad que dar clase a una pantalla negra es como sumado a la falta de presencialidad, a la potencialidad de que no nos vamos a ver personalmente, más que cuando ya sean colegas, creo. No es lo mejor, pero bueno, si no se puede, porque se me corta, porque no es mi banda de internet, yo ya cambié el router, todo para que las clases se puedan dar bien, pero somos muchos y las cámaras prendidas interfieren. Por ahora déjenlas, vamos a ver, si fue nada más que una pequeña falla. ¿Dónde me quedé congelada? ¿Alguna vez, Micaela? No Excepciones. sé ¿Dónde me quedé Cuando habló de congelada? las formas. Ley Empezó con aplicable. las formas del acto. Dije que, bueno, nosotros le vamos a dedicar a matrimonio mínimamente 2 clases, porque es un tema que es matrimonio y uniones convivenciales, ¿sí? Que es el nuevo régimen que establece el Código Civil y Comercial. Y además, si llegamos, no tengo ni idea de cuándo es el segundo parcial. El Tendría 30, que preguntarle doctora. a la gente del centro. No, ¿Cuándo? no es el 30. El 30 Mirá. de junio. No,
No, no es el A mí 30. nadie me notificó eso. No sé, chicos, a mí nadie me notificó esa fecha. Lo pusieron en Déjenme hablar una... con... Los pusieron los del centro, como Sí, pensábamos que pero iba a cuando ser empezó el presencial, cuatrimestre. entonces pasó esa situación, quedó esa fecha porque era presencial. Después de ahí se empezaron a modificar todas las fechas, con todo lo que fue pasando, No, modificaron no, varios criterios. claro, no. Les explico. A mí me tiene que notificar el doctor Vegue, ¿sí? Porque el centro de estudiantes propone fechas, ¿no? Pero los que organizan el cronograma son desde la subsecretaría académica. Y a mí nadie me avisó nada. Yo ni bien sepa, se los pongo en la página de Facebook, que todo el mundo la ve, cuándo va a ser el examen. Y desde ya les aviso que la modalidad va a ser la misma, va a ser oral, y por lo tanto va a ser un lunes. Así no lo tenemos que cambiar, igual ahora somos muchos menos, pero no vamos a ponerlo un viernes porque si no se da el mismo problema que la primera parte, que los que les toca rendir el lunes, por un lado tienen 2 días más para estudiar y por el otro lado tienen 2 días más para estresarse o agarrarse un ataque de nervios. Tal cual. Entonces, Ese- los que rinden el viernes van a considerar que los que rinden el lunes tienen 2 días más y es injusto. Los que rinden el lunes van a decir que porque cornos se tienen que pasar todo el fin de semana muertos de terror, porque ya sé cómo se ponen, pensando que tienen que rendir el lunes. No sé por qué se ponen muertos de terror, si no, los hemos tratado bien a todos. ¿O no? Les hemos tenido mucha larga. No, pero es por la situación, no por Es la ustedes. situación. Es muy difícil ante una cámara. Aparte, más allá- nosotros a ustedes no los No. conocemos personalmente, los conocemos a través de la cámara. Entonces tampoco es lo mismo, Claro. porque uno nunca toma confianza. No, chicos, no. Yo les quiero... ¿Perdón? Que particularmente... Levanten la mano. Hay una opción para levantar la mano, así les doy la palabra de a uno. Me gusta que charlemos un poco, nunca charlamos. A ver, el que quiera hablar puede levantar la mano. Ahora no habla nadie. Tomás Fraga Son tiene la mano. espectaculares. ¿Tomás Fraga? Bueno, dale. No, me pasó lo que dijo usted, que empezaba a leer la materia y decía entiendo todo, y cuando llegaste a otro tema, me olvidé. Y se me hizo larga, es una materia es larga. Larga en serio, una de las más No, largas pero- que tuve en toda la carrera. A ver, Consuelo, desde el doctor Hawk hasta todos los ayudantes, incluida la suscripta, antes de dar una clase tenemos que repasar todo el tema y dedicarle todo el día a rearmar la clase. No importa si hace 25, 30 o 50, como me dijo el doctor, yo lo presenté que hacía 35 y me dijo, no, hace 50 que doy. Esta materia es difícil y uno se la olvida. No es que yo no me acuerdo del tema, pero para poder organizar una clase la tengo que volver a leer. Privado es una materia complicada y entiendo que la modalidad virtual no colabora. Uno pensaría, no, están en la casa, están más tranquilos. No, mentira. La mayoría preferiría estar en el pasillo de allá de 25 de mayo, ¿no es cierto? Esperando para rendir. Y nosotros verles la cara y Tal poder cual. hablarles. Pero ¿qué va a hacer, chicos? Nos tocó la que nos tocó. A ver, yo pienso, la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, de un día para el otro estaban en guerra, les cambió la vida, estuvieron 5 años en el infierno, bombardeo, cuando no terminaron en situaciones peores, ¿no? En campo de París llena de alemanes, o sea, la gente le toca la que le toca. Bueno, nos tocó la pandemia, pasaremos a la historia como los que tuvimos la pandemia. Por lo menos tenemos esta posibilidad, no suspendimos las clases, la UBA el año pasado no funcionó en todo el año, se perdió todo el año. Así que bueno, les vuelvo a repetir,
ni bien, ahora yo cuando termine la clase le voy a escribir a Mariano y le voy a preguntar si ya tienen una fecha tentativa de privado, pero tampoco nos apuremos porque creo que tienen que coordinar con todas las demás materias, y bueno, básicamente el problema es con la Cuando miramos práctica 2. esta fecha, nos pusimos muy mal porque dijimos el 30 y hacía 2 semanas que habíamos rendido el recuperatorio algunos. Entonces miramos la fecha, 30 de junio, y nos desesperamos porque esta segunda parte es mucho más extensa también. Sí, no. Por eso les digo, esa fecha si era presencial, es otra cosa, el panorama cambió completamente. Las mesas libres eran presenciales, ya no lo son, la última mesa libre fue virtual, o sea que no demos mucha bolilla. Ya preocupémonos por ir estudiando, que cada tema que se da es largo y es complicado, y nos preocupamos por la fecha del parcial. Unos avisos parroquiales. La gente que se recibe con el segundo parcial de privado, se recibe significa no tiene que dar nada, ni hacer el práctica 3, ni presentar nada. La gente que se recibe puede mandarme una lista para que le tomemos, si quiere, le podemos tomar antes, y para que le seleccionemos el video para poder enviárselos. El video si es que le va bien, porque al que le va mal, si quiere el video se lo mandamos igual, pero... ¿Se les volvió a cortar a ustedes? Sí, se me Sí, cortó. sí, vamos a apagar la cámara. Congeló. Un video todo convulsionado. Voy a apagar la cámara yo. ¿Me estoy congelando? Sí, doctora, ¿Apagamos? ahí apagamos Espera. las cámaras. Sí, apáguenlas, chicos, porque recién se me congelaron todos a mí. Bien. Bueno, vuelvo a repetir el tema del matrimonio. Matrimonio lo vamos a dividir primero en lo que hace al acto de celebración del matrimonio, forma, capacidad de las partes, validez del matrimonio, y luego vamos a hablar de los efectos personales. Se volvió a cortar, doctora. ¿Se les cortó a usted también? Sí, se cortó. Sí. Sí, Tomás, se cortó. Copa, que no hable. No hable y después perdamos. Ahora sí la vemos. Bueno, esto me estresa mucho. Bueno, Efectos ¿escucharon personales lo que y dije? patrimoniales. Hasta efectos Claro, personales efectos y patrimoniales. personales y patrimoniales y uniones convivenciales. Eso lo damos generalmente en una clase, y si llegamos vamos a analizar un fallo muy importante, que es el caso Zapata-Timberlake con Stelling, que es un caso muy complicado, pero que normalmente lo hacíamos como un trabajo práctico en clase. Quizás yo se lo suba como trabajo y después lo analicemos en clase, pero eso vamos a ver de acuerdo a cómo lleguemos con el tiempo. Hablar un poquito de la cuestión relativa al matrimonio en lo que hace a la problemática del derecho internacional privado. El matrimonio, más allá de la pérdida un poco de importancia que ha tenido a la luz de los acontecimientos de los últimos años, en los cuales es lo mismo que antes la cuestión matrimonial, o sea, ya la gente, si se casa o no se casa, no tiene el mismo efecto que tenía hace 40 años, hace 30 años. Sin perjuicio de eso, el matrimonio es una institución base de la sociedad que tiene mucha importancia, y si no la tuviera, no habría tanta controversia, o no se hubiera luchado tanto
para que se permitiera el matrimonio entre personas con identificaciones de género distintas, ¿sí? Yo quiero hacer una salvedad, yo no estoy a favor de llamar al matrimonio entre personas del mismo sexo igualitario, porque creo que el adjetivo calificativo igualitario automáticamente es discriminatorio. Durante muchos años se discutió si la unión entre dos personas del mismo sexo, no estamos hablando de género, estamos hablando de sexo biológico, era matrimonio, podía ser considerada matrimonio, o era otra cosa. No. Vamos a ir por el absurdo. O era ensalada de frutas, con los mismos efectos que el matrimonio, pero no matrimonio. Porque el matrimonio era esencialmente, o sea, de la esencia de la institución, que fuera entre hombre y mujer. Esa discusión se saldó cuando se decidió. Chicos, ¿se les cortó? Doctora, se tildó. Sí, se cortó. Se tildó. Está congelada. Sí, se congeló. Ahora creo que la vemos bien, doctora. Yo no la veo. ¿Escucharon Ahora lo que sí. dije del matrimonio? ¿Escucharon Ahora lo sí. que dije? Escuchamos hasta la parte que decía que se había Ensalada zanjado la de fruta. discusión. Claro. Una vez que se zanjó la discusión y se consideró que la unión entre dos personas del mismo sexo biológico es matrimonio, no hace falta decir igualitario. ¿Para qué decimos que es igualitario? Es matrimonio y punto. Matrimonio a secas. Luego de... Esa fue siempre mi opinión. Porque si decimos igualitario, ya lo estamos distinguiendo de los otros. Y eso es discriminatorio. Como este tema me preocupaba, lo investigué y encontré en la exposición de motivos y en las discusiones parlamentarias que el llamarlo igualitario tuvo como finalidad distinguirlo del matrimonio tradicional. Con lo cual, Profe, se volvió a trabar. Sí, se volvió a cortar. Se me cortó, no veo nada yo. Sí, a mí me dijeron, yo el otro día llamé a Fivertel y me dijeron que esta es hora pico, que por eso se satura, es para todo el mundo. chicos, yo tengo 300 megas de entrada y de salida. No sé qué voy a contratar para que no me pase esto. No, a mí me dijeron en Fivertel el otro día que es hora pico esta y están todos iguales. Nosotros en esta hora cursamos público y nunca nos pasó. ¿Usted tiene el módem conectado con la PC? No, lo tengo por Wi-Fi, el modem lo tengo... No, yo estoy en el Porque estudio, a mí... El modem está... A mí No me puedo dijeron que lo tenía que conectarlo conectar nunca. yo. Con el cable tener los No puedo. 300 megas. Sí, Claro. chicos, pero yo no puedo hacer eso porque lo tengo lejos, porque tengo el módem para toda la oficina. Tenemos 5 despachos acá adentro. ¿Cómo hago para traer el cable desde donde está? Imposible. Y Quizás capaz que tiene está que muy ponerlo lejos más alta. del... Claro. ¿Cómo? No Yo sé lo si que hago más- en mi casa, nosotros tenemos 300 megas y somos 5. Si están todos usándolo, lo que hago es a donde está el módem, abro la puerta. Cosa de que me llegue bien la señal. Si los chicos cierran la puerta, Esperen, yo no esperen, tengo señal. Esperen. El módem tiene que estar bien esperen alto. un segundito, voy a decir. Sí, Sí, arriba. no, está alto, no es eso. Esperen, chicos, voy a desactivar el Wi-Fi de los celulares. Hay varios celulares conectados. Ahí está. Denme un minuto. Si se desconectan capaz que un par de dispositivos. Por eso.
Y si la puerta del despacho donde el módem está colocado está abierta, va a tener mejor señal. Bueno, bueno, vamos a probar ahora con todo desactivado y la puerta abierta. Volvemos. Quedó claro por qué consideramos que no tenemos que llamarlo matrimonio igualitario, sino que matrimonio es el acto celebrado entre dos contrayentes, como dice ahora el código. El código en ningún lado dice igualitario. Entonces, usted dijo es que una en la opinión. exposición, en la exposición de motivos dijeron que la finalidad fue distinguirlo del matrimonio tradicional. No, Con lo cual, y ahí se quedó. No, en las discusiones parlamentarias, no en la exposición de motivos. Yo leí la exposición de motivos y las discusiones parlamentarias. En las discusiones parlamentarias queda claro que al llamarlo igualitario es algo que subyace en las discusiones. La idea es que de alguna manera se distinga de lo que es el matrimonio tradicional. Entonces, lamentablemente, para mí, igualitario no es un logro, es un demérito. Es una posición personal. Para mí, matrimonio es matrimonio y punto. ¿Sí? El código dice, entre dos contrayentes, no hace falta agregar nada más. Entonces, independientemente de que quizás hoy el matrimonio no sea visto con la importancia o con lo que representaba en otros momentos, sigue siendo una institución muy importante para la sociedad y muy importante para las personas que lo integran y con muchos efectos. Por lo tanto, es importante que sepamos cómo se regulan los matrimonios con elementos extranjeros o matrimonios internacionales, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Primero vamos a hablar del acto de celebración del matrimonio. Bien, hoy vamos a hablar de las formas y la validez del acto de celebración del matrimonio, requisitos, criterios, jurisprudencia, cuando no se cumplieron con estos requisitos. ¿Está claro? Hasta acá venimos bien, no se cortó nada, mejoró la situación. Sí, Perfecto, venimos bien. doctora. Sí, profe. Sí, Bueno, se escucha mejor. Entonces se ve que teníamos demasiado conectado. Y ahora tengo abierta la puerta, ya me estoy congelando porque yo tengo una estufa adentro, pero no importa. El tema es el siguiente. Bien. Respecto del acto matrimonial, vamos a decir que existen en la legislación universal 3 criterios para evaluar la validez del acto matrimonial. Acá estamos hablando de la validez de la celebración del acto y de los requisitos y de los criterios. Uno de los criterios es el de la nacionalidad de los contrayentes. A ustedes habrán oído que en la Unión Europea se utiliza la nacionalidad común de los cónyuges. No es el criterio que seguimos nosotros y además consideramos que es un criterio complicado porque cuando los cónyuges tienen distinta nacionalidad, si la legislación dijera que se prevalece la nacionalidad del marido, iría en contra de las convenciones que prohíben toda forma de discriminación contra las mujeres. O sea que es un criterio que tampoco vamos a perder demasiado tiempo en analizar porque es un criterio que nosotros no usamos. Otro criterio que no usamos es el del domicilio de las partes. La validez del acto matrimonial no se rige por la ley domiciliaria de las partes. La validez y la capacidad de las partes para celebrarlo, las formas y los impedimentos se rigen por la ley del lugar de celebración. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la ley del lugar de celebración, nos encontramos con que el Código Civil y Comercial
tiene una regulación idéntica a la que tenían en 159, 160 y 166 del Código de Vélez, en el sentido de que los cónyuges, o los contrayentes, los futuros cónyuges, deben casarse ante los oficiales del registro civil siendo esta ley, la ley del lugar donde se celebre, la que va a regir la validez, los efectos intrínsecos y extrínsecos. Ahora bien, ¿qué nos dice el Código? Tanto el Código Civil y Comercial como el Código de Leyes. Los contrayentes pueden abandonar su domicilio para casarse en otro lado. Hay como un fraude permitido. Entonces la pregunta es, si yo vivo en Independencia y Luro, y mi futuro marido o mi futura esposa vive a 4 cuadras, y yo me tengo que casar en el registro civil de Independencia, que es Independencia y Alberti, Independencia y Rawson, no sé, el de Independencia. Si nosotros, en vez de casarnos ahí, que nos corresponde por el domicilio, pues si no sería el del puerto, nos queremos casar, olvidémonos que hay pandemia. Olvidémonos que hay pandemia. Nos queremos casar en Isla Grande, porque nos gusta, queremos hacer una boda playera. En base a esto que yo les dije, de que el código permite irse a otro lado, ¿lo puedo hacer o no? Sí. ¿Qué piensan? Sí, se puede. Divino, aparte. Habría que ver los impedimentos dirimentes o los relativos a dirimentes en relación a ese matrimonio. A ver cómo afecta al orden En público. realidad, En principio sí se puede. muy bien. Bueno, la respuesta es correcta. Sí se puede, siempre y cuando yo no utilice este mecanismo para eludir los impedimentos dirimentes que son de nulidad absoluta. Bien, entonces, ¿por qué el legislador dice, no, vos te tenés que casar acá? Pero si vos te casás en otro lado y no tenés ninguno de los impedimentos, que salvo el de la edad mínima y la imposibilidad de darse a entender, son todos los demás. Si no hay ninguno de esos impedimentos que se quiera de este fraude permitido, el origen es que muchas personas querían casarse en otros estados donde, por ejemplo, el matrimonio exclusivamente religioso tuviera efecto. Mientras que en la Argentina siempre se requirió que el matrimonio fuera previamente civil y laico. Profe. ¿Perdón? Profesora, una consulta. ¿Tiene que ver con el orden público interno y el orden público internacional? Si fuera dirimente afectaría al orden público internacional, y si fuera no dirimente o permitido afectaría al orden público interno, por lo cual se podría morigerar y eventualmente aceptar. No, mire, no, Luciano. El tema de los impedimentos, ¿sí? Yo le diría que hablando en términos de la norma indirecta, los impedimentos son... ¿Recuerdan cuando hablamos de los puntos de conexión acumulativos desiguales que dijimos que eran cláusulas de orden público contenidas en disposiciones que hoy las podríamos asimilar, que ustedes se volvieron locos con el tema de la norma de policía y seguridad, que son de aplicación a priori y que operan de mínimo? Los impedimentos no, los dirimentes no son morigerables.
yo le diría que son normas de policía y seguridad. No vamos a aceptar nunca un matrimonio celebrado en violación a alguno de esos impedimentos. ¿Sí? Son un mínimo imposible de tocar. Creo que hasta lo dimos de ejemplo cuando hablamos de ese tipo de cláusulas especiales de orden público. Tiene que ver con el orden público, pero público. Entonces, recuerdan que yo les dije, el orden público internacional es un conjunto de principios, pero esos principios se plasman en normas, ¿sí? Esta es una de ellas. Entonces, ¿qué pasaba? Y ahí viene un tema que vamos a tratar oportunamente, cuando la gente se iba al extranjero a divorciarse, la ley 2393, y la gente acá no se podía divorciar porque lo que había era la separación del 67 bis, que era el mal llamado divorcio 67 bis, que no permitía readquirir el vínculo, y se casaban afuera. ¿Por qué no se podían ir a divorciar afuera? Porque el juez competente es el del actual domicilio conyugal. Y si el último domicilio conyugal estaba en la Argentina, era jurisdicción exclusiva. Esto cambió recién en el caso Berens. Entonces, ¿se reconocían esos matrimonios? No. En el caso Manuela Rosas de Egea, se resolvió que esos matrimonios eran inoponibles a la ley argentina, porque se discutió si eran nulos o eran inoponibles, se discutió que eran inoponibles, y no tenían ningún efecto. Esta jurisprudencia tan estricta fue cediendo, y con los casos Solá, Ulloa, Zapata y hasta llegar a Berens, se le fueron reconociendo ciertos efectos a estos matrimonios fraudulentos. Pero esos efectos fueron netamente previsionales, ¿sí? Y el fundamento es que si aún en el caso de un matrimonio putativo, es decir, cuando las partes obraron de buena fe, pero no hay matrimonio, había derecho alimentario, la pensión que reclamaban las viudas era el equivalente a un derecho alimentario, y por ese lado se les reconoció ciertos efectos. Hasta que en el caso Berens, en el caso alemán, a la segunda cónyuge fraudulenta se le reconoció carácter de cónyuge. ¿Hasta acá entendimos todo? Sí, doctora, ¿sería un Sí, orden doctora. público atenuado? Tal ¿Se le cual. reconocen los efectos? Claro, en realidad la cuestión de reconocerle efectos previsionales, porque solamente efectos previsionales se le reconocieron. Claro, no era matrimonio. Solamente, exacto. Y ahora vamos a ver que en el caso de matrimonios inexistentes, porque las partes nunca se casaron, como el caso de Bartolomé Sánchez y de Linda Leutersten de Kravitz, que se habían casado en forma religiosa, que nadie les dijo que se tenían que casar sí o sí en forma civil, eran inmigrantes, ya lo vamos a ver. Y después de 40 años, esas pobres mujeres se enteraron que eran concubinas. Yo creo que de daño psicológico, no sé, imagínense, uno es del año 57, el caso Bartolomé Sánchez. En el año 57, la señora que se había casado en el 14 se enteró que había vivido en pecado durante 40 años, se debe haber querido suicidar la señora. En ese caso, que es el primero de un matrimonio inexistente, porque se casaron ante la iglesia, pero no tenían el matrimonio civil, Sebastián Soler, que era el procurador, consideró que con determinados requisitos que ya vamos a ver, había que darle a la señora Laura Pérez su pensión de viudedad, que era la mínima. Y eso sí, muy buena acotación, sería un efecto atenuado del orden público al solo reconocerle derechos previsionales, como en el caso de Madame Bededouche o de Gemouni, que le reconocieron derechos alimentarios. Muy bien, me gustó la comparación. Bien, entonces, ya sabemos que la ley que rige la validez de la celebración del acto, los efectos y la capacidad de las partes
es la ley del estado de la celebración. Cuidado acá, porque acá viene la ensalada donde dicen, pero ¿cómo si el código dice que yo me tengo que casar ante el juez del registro civil de mi domicilio? Entonces es el domicilio. No. Es el lugar de la celebración la que rige la validez. Lo otro es a dónde me tengo que ir a casar. A dónde debería. Pero si no tengo impedimento, como les... Yo porque empiezo a pensar en lugares lindos para casarse, y la grande está acá nomás. Podemos pensar en lugares más exóticos. No hay ningún problema. Se pueden casar. O como yo les decía siempre, ¿se pueden casar en MSC Poesía? Sí, se pueden casar en el MSC Poesía cuando podamos volver a hacer un crucero y no tengamos que estar todos encerrados. ¿Está claro por qué yo me puedo ir? Yo me puedo ir y se permite este fraude, porque no hay autonomía de la voluntad en materia matrimonial, para evitar matrimonios claudicantes. ¿Qué significa matrimonios claudicantes? El legislador tenía pánico de que el matrimonio fuere anulado. ¿Por qué? Por la legitimidad de la descendencia, chicos. Hoy no hay diferencia entre hijos matrimoniales, extramatrimoniales, es todo lo mismo. Pero, ¿sí? Hasta la ley 23.264, que es del mismo año que la 23.515, los hijos extramatrimoniales, y les estoy hablando del año 85, yo sé que a usted le parece que fue hace 5 siglos, pero no fue hace 5 siglos, los hijos extramatrimoniales heredaban la mitad que los matrimoniales. Quiere decir que si el matrimonio no era válido, la descendencia no era legítima. Hoy nos parece un concepto completamente ridículo el hablar de descendencia legítima o ilegítima. Pero, si ustedes ven el código de Vélez, verían que es de una crueldad increíble, porque recepta la categoría de hijos incestuosos, sacrílegos y adulterinos. Mira, suena horrible, no me digan que no suena horrible. Los hijos incestuosos eran los que eran producto de una violación, de un impedimento relativo a los vínculos por consanguinidad, afinidad. Los sacrílegos eran los hijos de miembros del clero, monja, cura, o monja con no cura, cura con no monja, pero algún miembro del clero. Y los adulterinos eran los tenidos fuera del matrimonio. Recuerden que en el Código Penal, adúltero era, si era hombre, el que mantenía manceba, o sea, tenía una relación a largo plazo, podía ser en otro lado o adentro. Eso estaría interesante ver cómo era que hacía para tener una manceba adentro, pero bueno, no importa, no es problema. Mientras que la mujer cometía adulterio si una sola vez tenía relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué opinan, chicas? Mejor ni opinar, Sí, doctora. Mejor ni hablemos. No, sin palabras. Opinemos. A ver, espérate que voy a hacer Gracias que están los derechos humanos y la no discriminación contra la mujer. Sí, hace no tanto se eliminó el adulterio de los delitos dependientes de instancia privada. Por eso yo les cuento todo esto para que ustedes vean la increíble... Volvió a cortar. Sí, se Me cortó. cortó. Cerró la puerta. Cerró la puerta. Si no cierra la puerta se nos va a morir Como del la frío. papa Se va a quedar lanzada. congelada del frío. Bueno, entonces, a ver. Ahí, Ahí sí. ahora. Ahí sí se la escucha, doctora. ¿Volví? Sí. Sí, Sí, volvió, ahora doctora. sí. Volví.
Entonces, lo Ahí se me importante, cortó a mí, chicas, Ahí está, No, ahí yo la está. veo Se la bien. escucha, profesora. No, Se se la escucha. escucha bien. bueno, me van a volver loca, chicos, por favor, porque si me corto avise, pero bueno, lo que yo les quiero demostrar, por eso quiero que ustedes participen, es en la increíble evolución y revolución que el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido sobre el derecho internacional privado. Vieron que hay un punto en el programa que es impacto de los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho internacional privado. Porque todas estas cuestiones relativas a la ley del Estado de la Celebración, si el Estado de la Celebración es Argentina, tenían una relevancia absolutamente fundamental. Fundamental porque los que se perjudicaban eran los hijos. ¿Sí? El hijo de la mujer calificada como adúltera no tenía derechos. Se sancionaba al menor. Hoy nos parece una locura, no podemos creer. Y tampoco es que lo del que el hombre debía mantener manceba y la mujer con que una vez hubiera cometido adulterio ya era adúltera. Hoy nos parece una cosa de... No fue hace tanto que se eliminó el adulterio de los delitos dependientes de instancia privada del Código Penal. ¿Sí? Entonces, quizás esto ayude un poco a comprender a veces, cuando hay diferencias generacionales, que hay gente que es grande y viene de un mundo total y absolutamente diferente que no fue hace tantos años. ¿Sí? Entonces es importante que lo entendamos. ¿Cuál ha sido la evolución y el impacto? Y por qué el concepto de actualidad del orden público hoy tiene más relevancia que nunca, ¿sí? Porque así como ustedes dijeron, mira, en el caso Solá, en el caso Ulloa, donde en el caso de Bartolomé Sánchez, orden público atenuado, sí, claro. Y después, en el caso Solá, Ulloa, Zapata, cuando ya al orden público no le interesaba perseguir a los matrimonios en segundas nupcias, porque ya había cambiado la legislación y éramos divorcistas, entonces había que reconocerle efectos, aunque esta gente había hecho todo mal y no había hecho la conversión antes de casarse de vuelta, y bueno, cuestiones que ya veré. Entonces, hoy sigue teniendo importancia la ley del Estado de la Celebración, porque por ejemplo en España, el Código Civil Español, creo que el artículo 170, también somete la validez del acto matrimonial a la ley del Estado de la Celebración. Pero resulta que en España yo me puedo casar en forma religiosa sola. No necesito pasar por la autoridad civil. Siempre que me case de acuerdo al culto católico, apostólico, romano. No es que me puedo casar en forma religiosa sola ante un rabino. El Estado es católico. ¿Qué sucede? Yo puedo pedir que ese matrimonio religioso canónico lo anulen. Y puedo pedir que esa nulidad canónica extienda sus efectos al matrimonio civil. Es decir, yo me casé por la iglesia, inscribí luego mi matrimonio civilmente. Y después pido la nulidad canónica. Y me la dan. Bueno, yo puedo pedir que esa nulidad canónica, que puedo obtener, por ejemplo, por la causa de reserva mental. ¿Vieron que cuando el doctor Hoff habla de las causales? A ver, se me salió la... No, profe, pero se se escucha bien. Se escucha bien. No, a mí se me salió y aparecía en WhatsApp, no sé, bueno.
Les digo, cuando el doctor Hub habla de que en el derecho alemán, por ejemplo, yo puedo pedir la nulidad del matrimonio basándome en que la persona con la que me casé es una persona de características diferentes a la que yo pensé que era, y cuando habla de la nulidad canónica, habla de la reserva mental. Es decir, causales de nulidad, yo puedo decir, yo me casé con este señor pensando que era iba a ser un buen padre de familia y después resultó que era otra cosa. Acá no tenemos esa causa. Pero la de la reserva mental es espectacular, porque ¿saben qué es la reserva mental del derecho canónico? Es que yo me estoy casando, pero mientras me estoy casando, en realidad estoy pensando que no me quería casar. Doctora, Entonces, disculpe, Un peligro. pero eso Esa no es causal es un peligro. dije, Ahí se cortó. Prueba diabólica. a ver, difícil muchachos, probar. ¿Cómo lo es que no hay que probar, no hay que probar nada. Yo voy y digo eso, me dan la nulidad canónica, y con esa nulidad canónica anulo el matrimonio civil. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que a mí me pasó en un caso de un matrimonio celebrado en Argentina, en Mar del Plata, en el registro civil del centro y en San Carlos. Se fueron a vivir a España, en España obtuvieron la separación personal, y luego el señor pidió la nulidad canónica. Obtuvo la nulidad canónica, alegando cosas horribles sobre la esposa, bueno, no importa. Y pidió en España al matrimonio civil, aun cuando de acuerdo a la ley del Estado de la celebración, que es el punto de conexión en Argentina y es el punto de conexión en España, los matrimonios religiosos no tienen efecto. Bueno, se lo dieron. El señor se casó de vuelta, quiere decir que el señor era soltero para la ley española y la señora es separada para la ley argentina. Para la ley argentina el señor es bígamo, porque esa nulidad canónica que anuló el matrimonio civil no se puede ejecutar ni reconocer en Argentina. Y esto pasó ahora. ¿Me Igual, entendieron doctora, el caso? Sí, doctora, Sí, yo le entendí, bastante. pero Sí. la nulidad canónica también no se puede adquirir para a los solos efectos de volver a casarse por iglesia. Porque Acá mi hermano sí, pidió la en nulidad Argentina. canónica para volver a casarse por iglesia no, y es no. separado civilmente. No. Hizo el divorcio. No, a ver. Bueno, acá no tendría efectos en el civil, en el ámbito civil, esa Exacto, ahí nulidad vamos. canónica. A ver, yo me quiero casar 2 veces por iglesia. En Argentina. Me casé por el registro civil, me casé, fui a la iglesia, me puse el vestido blanco, hice la fiesta y toda la historia. Me divorcié. Yo me quiero casar de nuevo por la iglesia, quiero hacer otra fiesta, todo de vuelta. No te dejan. Pido la nulidad Sí, te canónica. dejan. Claro. Te la dan, sí, claro que te la dan. Es un proceso muy costoso, pero se obtiene. Claro, pero no tendría efectos acá para En lo digamos, para- civil, pero te podés No, volver a casar por Claro. iglesia, esa es efecto. Esperen, chicos, esperen. Vamos a ir viendo el tema de no superponernos. Primero quiero hacerles una aclaración. Yo les estoy explicando todas estas cosas, y son las cosas que no van a encontrar en el libro, porque lo que está en el libro está en el libro, ¿está claro? Entonces, doy por hecho que lo van a leer del libro. Acá estamos hablando de las cosas que no están en el libro, que sería la función del profesor, explicarles cosas que no están en el libro. Entonces, el tema es así. Yo me caso en Mar del Plata, me caso en el registro civil de Independencia del Puerto, y después voy y me caso en San Carlos. Vamos a poner San Carlos porque yo me casé en San Carlos. O en Estela Maris, donde se les cae. Resulta que me divorcio y yo me quiero casar de vuelta por la iglesia. Yo tengo que hacer el divorcio,
Tengo que hacer el divorcio, que ahora es, ustedes como saben, el divorcio es unilateral. Incausado. No, no solo es incausado, sino que es unilateral. No hace falta que lo pidan los dos, lo puede pedir uno solo. Con que uno manifieste que no quiere seguir casado, se termina el matrimonio. ¿Sí? Hago el divorcio y después pido la nulidad canónica. ¿Para qué me sirve? Para casarme de vuelta por la iglesia. Nada más. En España, la nulidad canónica me anula el matrimonio civil, aunque haya sido celebrado en un estado que no le reconoce esos efectos. ¿Entienden la gravedad? Una nulidad canónica, juez competente español, porque es el último domicilio conyugal en España, me decreta la nulidad del matrimonio civil celebrado en Mar del Plata, basándose en una nulidad canónica que la ley de la celebración no acepta. Cuando el punto de conexión, tanto acá como en España, para la validez del acto, es la ley del lugar de la celebración. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna Sí, pregunta? doctora, perfecto. Sí, perfecto. ¿Me entienden lo grave que es esto? Porque se genera el fenómeno de que el señor va a ser soltero en España y va a ser separado, porque ni siquiera divorciado, en Argentina. Profe, una consulta, ¿y no hay ningún remedio para eso? Para que Argentina haga que en España se considere igual que acá. Mire, yo llegué hasta el Superior Tribunal Constitucional Español y no le logré hacer entender esto a nadie, con lo cual entiendo que la única forma de remediar esta situación sería un caso de protección diplomática. Argentina debería prohijar a quien fuera mi cliente y demandar a España para que no haga más esto respecto a los matrimonios celebrados en Argentina, cuando la legislación argentina no le reconoce ningún efecto al matrimonio religioso. Una pregunta. Yo agoté la vía judicial y no hubo forma de que reconocieran lo que les estoy planteando. Una pregunta. No hubo. Sí, la escucho. Cuando él se casa por iglesia en España y después lo civiliza el matrimonio, ¿no? Claro, si usted se nunca... casa en forma... Claro, si usted se casa en forma religiosa en España, lo tiene que inscribir para los efectos civiles, sí. Solamente una inscripción, Claro, el matrimonio ya realizado. Eso fue lo que él hizo en España. ¿El qué? Él se casó en España por la iglesia y después lo escribió para tener efectos civiles. Después vino a la Argentina. No, mi hija, no me entendió. Se casaron acá en Mar del Plata y se casaron por iglesia en San Carlos. Y la nulidad canónica la obtuvo en España, cuando debió haberla obtenido. Esta gente se casó acá, vivió acá un tiempo, después se fueron a España. En España, el sujeto pidió la nulidad canónica, luego se presentó a la justicia y pidió que se hagan extensivos los efectos de esa nulidad canónica al matrimonio civil argentino, que no hay por qué escribirlo, eso ya lo van a ver en el caso Zapata Timerla, que yo si estoy casada en Argentina, voy a España y sigo lado que estoy casada en Argentina. Y luego pidió que esa nulidad canónica se haga extensiva al matrimonio civil, en violación de la ley del estado de la celebración. Doctora, una Pero el señor consulta. no vino acá a querer... Sí, espere. El señor no vino acá a querer inscribir esa sentencia de extensión de nulidad civil. ¿Me entienden? Ahora sí. ¿Entienden? Fue y se casó de vuelta.
y listo, en España. Claro. ¿Entienden el caso? Sí. El filtro del orden público hubiera funcionado si él hubiera querido reconocer y ejecutar esa sentencia, porque encima la sentencia de extensión de nulidad canónica a nulidad civil es un proceso sumarísimo. No se puede oponer casi nada. Es como automático. ¿Entendemos? Sí, yo tengo Pues una se casó de vuelta consulta. en España y está felizmente casado con su segunda cónyuge. Si la cónyuge que quedó acá como separada, si quisiera pedir los efectos del divorcio, hablando de lo patrimonial, ¿le podría reclamar, aunque él figure como soltero en España? Porque acá estaría siendo bígamo para nuestra ley. Absolutamente, absolutamente. Lo La mismo con señora la podría sucesión, ¿no? iniciar el proceso de divorcio. Y el tema de la sucesión va a ser complicado porque el señor tiene último domicilio en España y no creo que le queden bienes en Argentina. Entonces, si se rige por el derecho español, que es el último domicilio y los bienes están en España, la señora va a estar complicada. Pero la señora podría haber iniciado el divorcio porque inclusive, de acuerdo a la 23.515, en los casos de separaciones de matrimonios celebrados en la Argentina, que luego establecieron su domicilio en el extranjero, cuando uno de los cónyuges separados vuelve a la República, puede pedir el divorcio ante los jueces argentinos. Así que sí podría pedir el divorcio. Perfecto, ¿Bien? gracias. Sí, gracias. Bien. Hasta acá entendimos que la ley de la celebración rige la capacidad, el consentimiento, la forma es exclusivamente laica y administrativa. Nosotros seguimos en esto, la doctrina por más que digamos que el matrimonio religioso no tiene valor, pero ustedes saben que hasta antes del Concilio de Trento el matrimonio era consensual. Hoy por hoy los estados de origen anglosajón tienen muchas menos formalidades. Bueno, inclusive hay países de Latinoamérica, Bolivia, por ejemplo, Brasil en algunos supuestos, a la convivencia con intención de vivir en forma monogámica, permanente, pública, le dan el carácter de matrimonio. La Iglesia, a partir del Concilio de Trento, empezó a exigir una formalidad. Entonces, como la Iglesia protestante no acepta o está separada de la Iglesia de Roma, nos encontramos con que los países anglosajones aceptaban hasta no hace no mucho el matrimonio consensual, es decir, que dos personas se juntaran y dijeran, bueno, queremos estar casadas, y se considera frente a una persona a un testigo, o, como en Bolivia, en caso de las uniones indígenas, el permanecer durante determinado tiempo, o en Brasil, se transforma en matrimonio. Nosotros no. Nosotros necesitamos el acto administrativo. El acto administrativo requiere de que haya dos testigos. El origen de los testigos eran las proclamas francesas, que eran para que la gente que conocía a los que se iban a casar dieran fe de que esa gente no se estaba casando dos veces o eran bígamos o polígamos, lo cual no da mucha tranquilidad porque les quiero contar que al día de hoy no hay un registro nacional de matrimonio, con lo cual si una persona se casa en Buenos Aires y después se casa de vuelta en La Quiaca y va y se casa de vuelta en Ushuaia, y medio que lo puede hacer, porque nadie lo va a evitar. Porque no es como un informe de dominio que uno pide a ver si está embargado, dividido o casado. Son provinciales. Es más, se podría casar dentro de la misma provincia, no, dentro de la misma provincia no, pero dentro de, no sé, en la provincia de Buenos Aires, después irse a La Pampa, que está ahí pegado, y casarse de vuelta. Después sería bígamo y todo eso, pero bueno, lindo problema se generaría. Entonces,
El consentimiento debe ser prestado en presencia del oficial dentro de las oficinas del registro civil. ¿Qué significa esto? Que el libro de registro no sale de la oficina del registro civil, salvo que se trate de un matrimonio o en artículo mortis, o cuando una de las dos partes no puede trasladarse, en cuyo caso los testigos son 4. ¿Sí? Entonces, el matrimonio debe realizarse prestando las partes su libre consentimiento delante del oficial de registro civil. Si una de las partes no entendiera el idioma, el código establece expresamente que debe proveérsele de un traductor. La voluntad tiene que ser absolutamente clara. Y el código permite que los contrayentes hagan bendecir su unión por el ministro del culto que practiquen. Quiere decir que eso es algo que casi nadie sabe. Si yo no voy a hacer un matrimonio religioso posterior, el oficial de registro civil tiene la obligación de dejar que el ministro de mi culto concurra luego de celebrado el matrimonio civil y en la misma oficina realice el matrimonio religioso. ¿Sí? Esto no lo sabe nadie porque nadie lo hace, pero el código lo prevé. ¿Bien? Luego nos encontramos, vuelvo a repetir, los contrayentes, lo que sea. Acá no vamos a entrar a discutir cuestiones de género, de sexo, de nada. Los contrayentes. 2 testigos, 1 por cada parte. La finalidad es impedir la poligamia. 4, si hay que salir del registro civil. Con respecto, bueno, dijimos, matrimonio a distancia y matrimonio por poder. Bien. El código prevé el matrimonio a distancia, pero lo que está prohibido es el matrimonio por poderes. El matrimonio por poderes fue eliminado cuando Argentina suscribió la Convención de Nueva York sobre edad mínima y asentimiento conyugal de 1962, ¿sí? Que evita el matrimonio por poder. Lo que sí está permitido es el matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia es aquel que se realiza cuando una de las partes va y expresa su consentimiento ante las autoridades del domicilio como corresponde, y el otro no puede concurrir porque está en otro lado, y presta su conformidad ante la autoridad competente del lugar donde se encuentre. O sea, ¿quién puede celebrar matrimonios en el lugar donde se encuentre? El acto va a quedar perfeccionado, dice el código, en el lugar donde presta su consentimiento la parte con la que el acto queda perfeccionado. ¿Cómo queda perfeccionado el acto? Hay un plazo de 90 días para hacer llegar los papeles correspondientes para verificar que se prestó el consentimiento. El plazo de 90 días es un plazo de caducidad. El día 91 el matrimonio nunca existió. ¿Bien? No es un plazo que pueda prorrogarse, suspenderse, ni absolutamente nada. El día 90 no aparecen los papeles, el acto desapareció en el aire. Hasta acá estamos todos en claro. Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profesora. Respecto a la capacidad, los vicios del consentimiento son los mismos vicios que rigen cualquier acto jurídico. No hay un régimen especial de vicios del consentimiento. Nosotros tenemos dentro del Código Civil la reserva mental. A mí me encanta lo de la reserva mental porque es espectacular.
estuve casada, tuve 3 chicos, y de golpe digo, no. Porque cuando yo me estaba casando, en realidad estaba pensando en la telenovela de la tarde, no me quería estar casando. Estaba pensando en la serie de Netflix que hoy subieron la 6ª temporada, entonces yo no me quería casar. Así que en realidad yo soy soltera, y los 3 chicos estos son que Dios los ayude. Es una cosa de loco. No, es así, chicos. Claro, no. Yo en realidad cuando me casé estaba pensando, que en realidad yo qué estoy haciendo acá con este tipo, o el señor, ¿qué estoy haciendo acá con esta? En realidad quiero estar en otro lado, pero dije que sí, porque me vi compelido, porque estaba ahí y no me podía ir. Una a favor nuestra, al menos. Para las mujeres, No, digo. aplica para Y los bueno, dos. pero no es solo Pero para el las hombre mujeres. también puede tener reserva. Claro. Y va a ser la mental. última reserva Bueno, mental claro. que tenga, porque lo mato. No es para las mujeres, es Claro. para los dos. Y generalmente Sí, es bueno, pero antes se utilizado aplicaba por todo los Ahí para sería hombres. discriminatorio. Antes era todo para ellos, ahora ya accedemos a eso. No, la Nos reserva vamos mental a es de derecho España. canónico. Está desde el año de la papa frita. Lo que pasa es que las mujeres nunca lo planteaban, porque aparte hay una cuestión, chicos, es económicamente costoso. Y los únicos que lo podían pagar eran los hombres, que eran los productores, los proveedores. O sea que sí es discriminatorio. Porque si uno analiza la jurisprudencia, el 99% de los casos de pedido de nulidades canónicas son por parte de los hombres. La norma no dice la reserva mental es para uno o para el otro. Yo estoy hablando en femenino porque lo estoy planteando desde mi punto de vista. Pero Claro. el derecho canónico no distingue entre hombre y mujer. De hecho, el caso que yo les estaba comentando, el que hizo todo este despelote es el señor. Claro, pero era inalcanzable que- para las mujeres. Claro, Económicamente. exactamente. Sí, y que sabemos que con la cuestión de los matrimonios arreglados hubiera sido mucho más lógico que las mujeres fueran las que dijeran, yo me casé porque mi padre me obligó, yo me casé porque no me quedó otra, pero no lo podían hacer. ¿Sí? Claro. Porque Y en esa época era normal que se usaran esas clases de casamientos, que eran los casamientos arreglados. miren, chicos, hasta no hace mucho las mujeres no eran proveedoras, las mujeres no contaban con bienes, y les diría que todos nosotros que estamos acá en este Zoom y en esta facultad, somos privilegiados, porque tenemos acceso a conocimiento, a medios tecnológicos, mejores o peores, se nos corta la internet, no se nos corta la internet, el examen lo tenemos que rendir por videoconferencia, pero todos nosotros somos privilegiados, porque hoy por hoy todavía hay muchas familias o muchas mujeres que no tienen la libertad y el acceso que podemos tener las que podemos aspirar a tener un título, aún a veces secundario. Entonces tenemos que valorar mucho todo lo que tenemos, porque hay un montón y hay muchas sociedades donde todavía existe la autoridad marital, es decir, que el marido tiene autoridad sobre la mujer, como si la mujer fuera un niño menor de edad. Y eso sucede en todos los estados y en todas las etnias que practican la religión musulmana. Las mujeres están sometidas a la autoridad del marido, como si fuera un hijo menor, que originalmente se consideraba que era una norma de protección, porque el hombre era el que podía y la mujer, no sé, el marido decidía por ella, no podía hacerlo. De hecho, hoy en día hay un montón de sociedades donde esto sigue siendo así, aunque nosotros nos olvidamos a veces de que esto sigue pasando. Y sin ir tan lejos,
cuando hablamos de violencia de género, si bien yo considero que la violencia de género puede existir tanto respecto de los hombres como de las mujeres, ¿eh? A mí me ha tocado, yo hago mucho derecho de familia, casos donde también los hombres son víctimas de violencia psicológica y hasta a veces agresiones físicas que no responden, pero la realidad es que hoy hay un montón de familias donde, por razones económicas, por razones socioculturales, sigue habiendo autoridad del marido en la práctica. Y esto no es una cuestión ideológica, esto es cero política, esto es la realidad de lo que pasa. La realidad de lo que sucede en general, en la sociedad. Entonces, con respecto a la forma, la prueba del cumplimiento de las formas del estado de la celebración, tenemos que ver el impacto de la ley Fori, perdón, de la Lex Causae sobre la Lex Fori. Es decir, el juez va a analizar la validez de la celebración del acto de acuerdo a sus propias normas que se hayan dado cumplimiento con las normas del estado de la celebración. Pero, si de acuerdo a la ley del estado de la celebración el acto no fuera válido, pero sí lo fuera de acuerdo a un tercer derecho, el juez puede declarar la validez del acto. Vamos a explicar esto. En la época, acá viene el tema de los matrimonios polacos y los matrimonios alemanes en tiempos de guerra. Luego de la batalla de Monte Cassino, en Italia, muchos polacos quedaron varados en Italia, sus cuerpos militares desintegrados, fue una batalla absolutamente violenta y sangrienta con muchísimos muertos, y algunos se enamoraron de italianas y se casaron. ¿A dónde? Recuerden que en Italia, derrotado Mussolini, que terminó colgado junto con su esposa en medio de una plaza, cabeza para abajo, imagínense lo que era Italia, se casaron ante los capellanes del ejército, eran casi todos del ejército. Ante los sacerdotes, dijeron, bueno, eran católicos. Esos matrimonios, de acuerdo a la ley italiana, eran inexistentes porque también exigía el matrimonio civil. Pero, decía la ley italiana, si de acuerdo a la ley aplicable, por ejemplo, por la nacionalidad de las partes, fuera válido, el matrimonio era válido. Pero ¿qué pasaba? De acuerdo a la ley polaca tampoco eran válidos. Entonces, ¿qué hacemos? No se casaron. Resulta que muchos jueces ingleses que tuvieron que resolver sobre este tema aplicaron el common law, y como yo les dije, los países anglosajones están a favor del matrimonio consensual, mucho más si se prestó consentimiento frente a un ministro del culto, declararon la validez de estos matrimonios. Quiere decir que esta vez la Lex Indirecta Fori fue modificada por la Lex Causae de un tercer estado. Entonces, ¿qué significa? Que eventualmente un juez argentino que hubiera tenido que resolver, si hubiera encontrado un contacto razonable que le llevara a aplicar derecho inglés, podría haber declarado la validez del acto, aunque de acuerdo a la ley propia y a la ley del estado de la celebración y a la ley de la nacionalidad de las partes, no lo fuera. Siempre buscamos la validez del matrimonio. Lo mismo sucede, lo van a ver en el libro, con el ejemplo de los matrimonios alemanes. Después de la caída de Berlín,
cuando el régimen legal se cayó completamente, porque se cayó el Reichstag, entonces no había oficiales de registro, no había nada, porque no había derecho, no había Estado. Hubo gente que se casó como pudo frente a un oficial de lo que era la forma civil anterior, que ya había ante a un ministro de culto, pero estos matrimonios no eran válidos porque primero se requería la forma civil y segundo, el matrimonio religioso no tenía efectos. Además, había normas que se habían derogado, como por ejemplo la prohibición de que se casara una persona cristiana con una persona judía, ¿eh? O con una persona de una etnia diferente. Y esto pasó en el año 45, no pasó hace 300 años, no es Outlander esto. Se resolvió que esos matrimonios eran válidos. Entonces, igualmente, cuando jueces ingleses resolvieron, porque en ese momento mucha gente migró y terminaron viviendo en países dependientes del Commonwealth, donde esta era la norma, el matrimonio consensual. De hecho, los jóvenes ingleses, cuando no querían casarse con un matrimonio arreglado en el siglo XIX, XVIII, se escapaban a Escocia y se casaban frente al herrero de Gretna Green, que era un lugar donde específicamente había una persona que podía dar fe de que habían manifestado su voluntad de contraer nupcias. Esta es una nota de color para las que les guste, o los que les guste la literatura del siglo XVIII y XIX inglés. Cuando lean que se escapaban para irse a Gretna Green, era que se escapaban para casar. Nada, es una nota de color. Y bueno, y finalmente tenemos los dos casos que hablamos hoy. Yo no tengo ni idea qué hora es. A ver. Nos quedan justo para hablar de los dos casos de jurisprudencia, que son el caso Bartolomé Sánchez y Laura Pérez, y Jacobo Kravetz y Linda Leuterstein de Kravetz. En el caso del señor Bartolomé Sánchez, que era un cubano español, contrae nupcias con Laura Sánchez, si no estoy equivocada, en 1914. Se trataba de inmigrantes, básicamente. Entonces eran personas que realmente no conocían la legislación. De hecho, los Kravetz ni siquiera es que manejaban bien el idioma. Entonces, tanto el sacerdote que lo casó al señor Sánchez con la señora Pérez, como el rabino que casó a los Kravetz, no les informaron ni les pidieron la constancia de que se habían casado. Vivieron muchos años y acá aparecen los requisitos que luego van a ser retomados hoy en el Código Civil y Comercial para las uniones convivenciales. ¿Sí? Miren lo que Soler consideró que era válido en el año 57 para decir que había una voluntad de vivir el matrimonio, hoy lo encontramos en el Código Civil y Comercial como los requisitos para considerar que hay una unión convivencial. ¿Qué son? La permanencia en el tiempo, o sea que es un proyecto a plazo, esta gente vivió 40 años, la monogamia, la apariencia de matrimonio, la descendencia y el animus de formar un matrimonio y una familia, considerando que el matrimonio es la célula de la sociedad, concepto que heredamos del derecho romano con el tema de la gens y todo eso, que, bueno, ahora ustedes no estudian derecho romano, así que no vamos a empezar a extendernos sobre eso. Entonces, ¿qué pasa?
Requisitos para considerar, que ya vamos adelantando que la unión convivencial necesita lo mismo. Que sea monogámica, es decir, una unión única. Que tenga permanencia en el tiempo. Esta gente estuvo 40 años casada. Descendencia legítima. Bueno, en las uniones convivenciales no es requisito tener descendencia. Y lo que es importante, apariencia de matrimonio. ¿Qué dijo Sebastián Soler? Dijo, si en el caso del matrimonio putativo, que es el matrimonio que no ocurrió, cuando hay buena fe de las partes, les damos derechos alimentarios, ¿cómo no le vamos a dar una pensión que es lo que viene a sustituir lo que el señor proveía a su familia? Y como alguien dijo muy bien acá, después me dicen quién fue la que descubrió que era orden público atenuado, se le reconocieron efectos previsionales. Nunca se le dio carácter de cónyuge hasta el caso Benz, que es muy posterior y que vamos a analizar en una clase que... Preguntas. Escucho. ¿O entendieron todo? Profe, cuando se refiere a que la constancia de que no les aportó la constancia de que se habían casado es que no estaban por registro civil, ¿a eso se refiere? De que no se habían casado Claro, en registro. porque hoy por el... Ok. Claro, eso no cambió. ¿Vos te querés casar? No sé si te querés casar o no te querés casar, pero ponele que te querés casar. Vas a la iglesia, decís, me voy a casar, vas con tu pareja y dicen, queremos pedir turno para casarnos. Ahora no, porque estamos en pandemia, no se puede casarse. Uno salvo que fuera afuera y no sé, ahora creo que tampoco. ¿Qué te va a pedir el ministro de la iglesia? No me importa si es evangélica, es sinagoga, es el imán, no me interesa. La constancia del matrimonio civil. Te va a decir, todo bien, antes de casarte por iglesia, tenés que venir y traerme el acta de matrimonio. Perfecto. Sin eso, no te casan. O Bien. si te casás, no tiene efecto. En el 90% de los casos, 95% de los casos, no te casas. No sé, de acuerdo a algunas iglesias evangélicas, si el acto no lo realizan igual, pero no tiene ningún efecto. Hay que presentar el certificado de matrimonio. No, o la libreta de familia, pero ahora casi nadie tiene libreta de familia, porque te la cobran y no hay. Así que con el certificado de matrimonio alcanza. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, doctora, profe. le consulto. Los fallos para matrimonio serían Bartolomé Sánchez y Jacobo Kravetz. Y Zapata Timberlake. Ah, y Zapata. Perfecto, gracias. El de Jacobo fue la misma resolución que el de Bartolomé, es decir, en los dos surgió lo mismo. Sí, sí, sí. Exactamente lo mismo. Lo único que el caso de Linda Leuterstein es que se habían casado frente al rabino. La señora, que ni siquiera hablaba castellano, nunca se enteró de que era soltera. Bueno, no era soltera, porque en realidad como eran personas muy religiosas, para ellos quizás el matrimonio no tenía ningún efecto. A ellos les importa, claro, lo que le importaba era el religioso. Claro, el tema es que cuando fue a pedir la pensión le dijeron, señor, usted es soltero. Claro. Una consulta, Sí, la doctora. resolución lo único que el caso Bartolomé Sánchez es del año 57 y el caso Kravetz es del 75. Sí, ¿qué más? Yo, una consulta. En el libro del doctor Hoff hay mucho de Vélez Arfield, mucho sobre el derecho de familia, de matrimonio. ¿Todo eso lo tenemos que saber? ¿Cómo qué, mija? Y habla, a ver,
yo ya lo leí, ahora no me acuerdo, pero tiene muchas normas del Código Civil y después del Código Civil y Comercial. No, Bueno, el en realidad, 159 que es igual, tiene el claro, pero 172. no, pero escuche. En realidad el doctor dice, en el Código de Vélez estaba así y ahora es así. Y es casi igual. Casi. O sea, casi. El Código de Vélez estaba mejor redactado. Usted, si usted lee la parte del Código de Vélez, le explica todo y después le dice el Código Civil y Comercial lo regula así. Entonces, no el Código de Vélez, tiene que saber el Código Civil y Comercial. Pero si usted no lee la explicación de la institución, no va a poder responder las preguntas. Entonces, yo no le voy a pedir legislación derogada, pero como casi todos los artículos son iguales, no son exactamente iguales, son muy parecidos, y a mi gusto, el de Vélez era más lindo. No, yo di toda familia con Vélez, así que todos los civiles los di con Vélez Arfield. Para mí el nuevo es el Código Civil y Comercial, pero bueno, por eso, para ver si había que saber los dos. La derogada no la vamos a tomar, pero la explicación sí. Igual hoy yo les dije más o menos cuáles son los puntos más importantes de lo que tiene que ver con esta parte, que es la ley de la celebración, la validez del acto. Esos serían los puntos más importantes. Y el derecho comparado están los países del Mercosur. También el doctor Hoff habla sobre la legislación en los países del Mercosur en las uniones convivenciales. ¿Eso también? No, P. No se adelante. Primero, uniones convivenciales no lo dimos todavía. Y segundo, no. En el Código Civil y Comercial. La comparación con todos los países de Latinoamérica, no. Una pregunta. ¿Qué más? Estos dos fallos que nombró ahora, ¿los pueden subir ustedes al campus? Están en el libro del doctor Hoff. Con eso está bien, es decir, los miramos de acá del libro. Está toda la explicación del fallo en el libro. Bárbaro. Profe, ¿puedo hacerle una consulta antes de que terminemos? Sí, claro. Sí. No me termina de quedar claro respecto al matrimonio a distancia, donde se perfecciona el acto. En realidad, el código dice que se perfecciona donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto. Si usted entiende que el consentimiento se expresa cuando llegan los papeles, el matrimonio queda celebrado en el lugar donde está el que estaba presente. Bien, perfecto, gracias. Es medio confuso, ¿eh? Yo le reconozco que es confuso porque dice, donde presta su consentimiento con el que se perfecciona el acto. Entonces uno entiende, entonces es donde el que está a distancia. Pero después dice, no, porque el acto no queda perfeccionado si dentro de los 90 días no llegan los papeles. ¿Sí? Entonces el consentimiento yo interpreto que queda perfeccionado cuando llegan los papeles. Porque si no llegan los papeles no hay matrimonio. Bien, gracias. Bueno, gente linda, la semana que viene hay clases lunes, martes, miércoles y jueves, ¿eh? Perfecto, profe, gracias. Perfecto. Después les Con voy a usted pasar. volvemos a tener el jueves, misma hora. El jueves, misma hora, sí. Pero el jueves que viene probablemente tome la clase el doctor Núñez, porque el doctor Núñez quiere dar miércoles y jueves para dar un tema y terminarlo. Entonces, para que no pierdan el hilo, ¿sí? Porque a veces hemos probado y es muy buena forma de dar un tema, darlo y terminarlo, porque de una semana a la otra medio que se olvidan. Así que, en todo caso, si Daniel toma la clase del jueves, yo veré
si tomo otro día, le hacemos plenaria o cómo hacemos. Pero la semana que viene clase todos los días. La clase esta se va a subir, así que tranquilos, como siempre. Igual clase de matrimonio mía debe haber como 5 en YouTube. Y encima son todas diferentes, porque como yo no doy clase de memoria, cada una es distinta, así que si no tienen nada que hacer, escuchen las clases. Y los temas, por ejemplo, del lunes, martes, miércoles, ¿nos podrás subir en el Facebook? A ver. Espere, hablen de a uno, porque si no... El programa de la semana que viene, sí, se lo subo. Cuando bien me pasen todos los temas de los chicos, se los subo, sí. Bárbaro, eso era. Bueno. Vamos hasta la próxima. Bueno, profe, Maldonado, la alumna. Muchas gracias, del orden doctora. público Chao, profe. atenuado. ¿Cómo? profe, hasta luego. Maldonado, Gracias, doctora. la compañera Hasta que luego. aportó lo de orden público atenuado. Maldonado Evangelina, muy bien. ¿Vieron? Cuando entienden nos ponemos contentos, porque nosotros lo que queremos es que entiendan, no que repitan de memoria. Bueno, a mí también chicos, se me ocurrió. ha sido un gusto. Bueno, está bien. Pasa que lo dijo primero y bueno, ya está. No, Gracias, doctora, hasta luego. Chao, hasta Tratemos de luego. que la clase Gracias, sea más doctora, hasta luego. interactiva. Adiós. Nos vamos. Chao. Hasta luego. Gracias.